El que se ha conquistado a sí mismo es un héroe mucho más grande que el que ha derrotado 1000 veces a 1000 hombres. Controlarse, dominarse y conquistarse a uno mismo son las claves del éxito. El autocontrol nos convierte en triunfadores, pero un triunfador no es solo aquel que compite, sobrepasa y gana a los demás, también es el que consigue controlarse. Hoy día hay tanta gente rota, con depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. Recuerda, para llegar a donde quieres llegar, tienes que ir por donde no quieres ir. Debes aprovechar esos momentos de soledad para conocerte a ti mismo, para hacer cambios en tu vida con lo que descubras de lo mejor de ti. Esto significa cambiar muchas cosas en tu vida que no quieres hacer, pero que en definitiva son la llave de la transformación radical que buscas para llenar tu vida de emociones nuevas y gratificantes. Antes de continuar, regálanos un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Empieza y finaliza consiguiendo logros personales sobre ti mismo, siendo capaz de modificar tus hábitos tóxicos o perjudiciales y adueñándote de tus actos, tomando el control para enfrentarte a tus limitaciones y corregir tus repetidos errores. Para ilustrar este concepto, el maestro Shaolin enseñará a reconocer y superar los 5 obstáculos más grandes que tendrás en tu vida que impiden dominarte a ti mismo y doblegarlos para lograr tus objetivos con mayor facilidad. El maestro Shaolin cuenta la historia de un hombre que vivía cerca de una montaña y todos los días pensaba cómo sería escalarla. Luego imaginaba la brisa en lo más alto, la vista que tendría desde la cima. Finalmente el día llegó. El hombre decidió realizar la aventura de llegar a donde estaba la cumbre de esa montaña. Cuando alcanzó el pie de la montaña, se encontró con un primer viajero a quien le preguntó: ¿cómo subiste la montaña? ¿Qué viste desde arriba? Entonces, el viajero le enseñó su camino y le contó sobre la vista que tuvo desde ahí. Pero después el hombre pensó: la manera en que este viajero me está describiendo su experiencia suena muy exhaustiva, por lo que llegó a la conclusión de que debía encontrar otra manera de subir. Continuó su caminata por el pie de la montaña hasta encontrarse con el siguiente viajero, a quien le preguntó exactamente lo mismo. El viajero le respondió con una historia todavía más complicada, y así les preguntó a 30 viajeros más. Cuando terminó de hablar con todos, finalmente tomó una decisión. Ahora que tanta gente había compartido su experiencia y lo que ellos habían percibido desde la cima, concluyó que ya no necesitaba subir hacia la montaña. Es algo muy desafortunado. Es muy desafortunado el que este hombre nunca haya ido por aquella aventura y que haya decidido quedarse con lo que le dijeron los demás. A modo de conclusión de la historia, primero, cada individuo debe encontrar su manera de subir la montaña. Y segundo, hay información que es transmisible a otros mediante palabras, pero es imposible compartir la experiencia con claridad. Cuando estás en aquel pico, parado, tú solo, esas sensaciones son intransmitibles. Invertir el esfuerzo correcto para trepar ese pico es lo que básicamente tratan todas las prácticas budistas, el entrenamiento Shaolin o cualquier práctica espiritual. Tener claridad significa que se ve más de manera clara. Cuando ves claramente, no hay necesidad de creer en nadie ni en nada. Significa que tú mismo puedes distinguir cuál es la dirección correcta y cuáles son las decisiones que hay que tomar para comenzar a darle forma a tus propios objetivos y aspiraciones personales. Se trata de un viaje personal durante el cual se pueden presentar desafíos. Algunos prevendrán y otros hasta prohibirán que puedas seguir con tu camino hacia el pico de la montaña. En el templo Shaolin se refieren a ellos como los 5 obstáculos. Los 5 obstáculos describen diferentes estados mentales. En aquellos estados mentales se hace extremadamente difícil poder ver con claridad y por lo tanto tomar decisiones acertadas. El primer obstáculo es llamado el deseo sensorial.
El mismo surge en el momento en el que prestas atención a algo que te está dando emociones positivas. Estas emociones positivas pueden originarse desde las 5 puertas de nuestro cuerpo, ya sea viendo, escuchando, oliendo, saboreando o sintiendo. Entonces, en tu mente escalas la montaña y luego de 1 kilómetro caminando, descubres un hermoso restaurante, rodeado de personas hermosas. Sientes el aroma de la comida riquísima y de la gran variedad de bebidas. Cuando sigues esa tentación, perdiste el camino. Cuando esta tentación se hace tan fuerte que no quieres dejar el lugar, el deseo sensorial se transforma en una obsesión. En ambos casos, quedarse en ese lugar significa que no puedes tener claridad en tus acciones y muy probablemente cause que realices acciones erróneas. El segundo obstáculo es un estado mental que surge de las emociones negativas, en las que se tiene un rechazo o simplemente un disgusto hacia algún objeto, situación o incluso persona. Para simplificar, significa que estás escalando la montaña y comienza a llover, pero a ti no te gusta la lluvia. Descubres que las calles tienen baches, pero no te gustan las calles con baches. Para poder cruzar el río necesitas nadar, pero a ti no te gusta nadar. Lo que sea que no te guste hará que el viaje no sea placentero, salvo que puedas aprender a dejar de lado este obstáculo. Y de eso se trata, de aprender a dejar de lado las cosas que no nos gustan para seguir luchando por nuestros objetivos de la mejor manera posible, disfrutando. Si no, es muy probable inclusive que no continúes con la aventura. El tercer obstáculo vendría a ser la pereza y el letargo. Se caracteriza por somnolencia, desmotivación, falta de energía y también puede llegar a manifestarse como un estado de depresión. En otras palabras, eres víctima de un encarcelamiento. Te encuentras a ti mismo encerrado en una celda. Se hace muy complicado hacer cualquier tipo de esfuerzo mental o físico. No hay ganas, no hay motivación, no hay energía. Entonces, para continuar tu camino, hay una sola opción. Debes encontrar la forma de salir de ese hoyo, de esa celda, recuperar las ganas, la motivación y energía para seguir con el viaje. El cuarto obstáculo es la intranquilidad, ese estado mental de una mente inestable, que ocurre cuando la mente no puede establecerse. Seguramente te preguntarás, ¿establecerse? ¿Establecerse dónde? Establecerse en el presente. Una mente inestable es aquella que está ya en el futuro, preocupada por lo que viene, en lo que pasará, o viajando hacia el pasado, juzgando algún evento que haya ocurrido en la vida de esa persona y que no la deja tranquila, que la atormenta con frecuencia. Un símil utilizado para este espectáculo es la mente del mono, constantemente saltando de una rama hacia otra sin quedarse demasiado tiempo en una. El problema con esto es que no hay tiempo para ver claramente, ya que todo el tiempo se está con la cabeza en otro marco temporal. El último de los 5 obstáculos es llamado la duda escéptica.
relacionada muy cercanamente con un estado mental que se basa en la imposibilidad de tomar decisiones. La indecisión es un estado muy complicado. Te habilita una condición para perderte en los pensamientos. ¿Puedo hacer esto? ¿Este es el camino correcto? ¿Qué dirá la gente? La mente ya no puede sincronizarse con las acciones propias, y el resultado es que uno mismo termina desconectándose de los objetivos y aspiraciones que alguna vez se propuso a sí mismo. Cuando el camino está tan lleno de dudas, será más las veces en las que uno pare que las que uno continúe. Para esto se necesita determinación y decisión, para que más allá de las dudas ocasionales que puedan surgir, uno tenga la capacidad de poder seguir en busca de su objetivo. Ahora que sabes los 5 obstáculos, ¿qué vas a hacer con ellos? Puedes alinear y estructurar tu vida de tal manera que se prevenga que irrumpa desfavorablemente en tu futuro. Si no tienes éxito, se deben usar técnicas para poder sacar cada uno de esos obstáculos. Es una nube negra en la mente de la persona, en su escalada de la montaña. Simplemente recuerda una cosa: déjenlo que llueva es un método de 4 pasos para ayudar a sacar estos obstáculos de tu camino. El primer paso es reconocer en qué estado mental se encuentra uno. Tener la capacidad de entender qué es lo que le está pasando a uno mismo. Luego, en el segundo paso, se debe aprender a aceptar, a reconocer y a permitir a la persona o situación a que sea de la forma que realmente es. Como tercer paso, investiga tu estado mental y emocional y hazte las preguntas: ¿por qué vine? ¿Cuál será la consecuencia si sigo en este estado? Y finalmente, la no identificación es la práctica. Uno no es el cuerpo, ni la mente, ni la emoción. Tan solo puede ver todos estos aspectos sobre sí mismo. Todas nuestras vidas son demasiado únicas para copiar el camino de alguien más. Para darle un sentido y valor a tu vida, debes aprender a dominarte a ti mismo y no dejar que los obstáculos te paren. En muchos casos, se le da demasiada importancia a los conocimientos externos, como pueden ser los estudios universitarios. En mi familia, al ser el descendiente de asiáticos, tenía una enorme presión. Debía estudiar alguna carrera que me permitiera salir a comerme el mundo. Pero una vez recibido de ingeniería, abogacía y medicina, me llené de diplomas y certificaciones. Pero me di cuenta que en todos esos estudios faltaba una parte muy importante, que era, ni más ni menos, el aprender a conocerme a mí mismo. Cosa que finalmente pude hacer a través de estas prácticas monásticas, identificando los 5 obstáculos más grandes de la vida y aprendiendo a superarlos. Si cualquiera de ustedes elige escalar ese camino hacia la claridad, estaré muy contento de encontrarnos en la cima. Si te gustó el video, regálanos un me gusta y compártelo con tus amigos para ayudar a los demás. Hasta el próximo video.